Fue el último hombre en derrotar a Muhammad Ali. Trevor Berbick no solo le ganó al boxeador más grande de todos los tiempos en su última pelea, sino que también fue campeón mundial de los pesos pesados. ¿Y cómo terminó? Golpeado hasta la muerte con una barra de metal por su propio sobrino. Sí, así como lo oyes. De lo más alto a lo más bajo. Del cielo al infierno. Este es uno de los descensos más brutales en la historia del deporte. Trevor Berbick era una bestia en el ring. Dejó fuera de combate a 23 hombres. Solo perdió 11 veces en toda su carrera profesional. Subía al cuadrilátero como un tanque. Fuerte, rápido y sin miedo. Su cuerpo era una máquina diseñada para golpear. Lo más increíble, empezó a boxear a los 19 años. Ni siquiera sabía lanzar un puñetazo antes de eso. Y aún así, en menos de una década, estaba peleando contra los nombres más grandes del boxeo mundial. ¿Suena imposible? Pues espérate, que esto apenas comienza. Nació en un pequeño pueblo costero de Jamaica llamado Port Antonio. Un lugar bonito, sí, pero con pocas oportunidades. Su vida cambió radicalmente cuando consiguió trabajo como obrero en la base militar de Guantánamo, Cuba. Allí, rodeado de soldados traumatizados por la guerra de Vietnam, aprendió a pelear a golpes, literalmente. Una noche, se peleó con un marine borracho que buscaba bronca. Trevor no se echó atrás. Lo noqueó en seco. Alguien vio esa pelea y le dijo: tú deberías estar en un ring, no peleando en la calle. Lo invitaron al gimnasio militar y desde el primer día, parecía que el boxeo lo había estado esperando toda la vida. Era natural, tenía instinto, poder y reflejos. Y lo más importante, no le tenía miedo a nadie. En 1975, solo un año después de empezar en serio, ganó una medalla de bronce para Jamaica en los Juegos Panamericanos. Una locura. Eso le abrió la puerta a los Juegos Olímpicos de 1976. Ya para entonces, todo el mundo del boxeo lo tenía en la mira. Un año después se volvió profesional. Y ahí es donde todo se vuelve aún más épico. En su pelea número 17, nadie apostaba por él. Pero sorprendió al planeta entero al vencer a John Tate, un campeón que parecía invencible. Esa victoria le consiguió algo gigante. Una oportunidad por el título mundial contra Larry Holmes. Perdió. Sí, pero esa pelea encendió una rivalidad tan intensa que 10 años después terminaron dándose golpes en plena calle, con Larry Holmes lanzándose desde un coche como si fuera lucha libre. Sí, eso pasó. Y lo verás más adelante. Pero volvamos al momento clave. 2 peleas después de perder contra Holmes, Trevor se enfrentó al más grande, Muhammad Ali. Era la última pelea de Ali. Un Ali viejo, lento, casi irreconocible. Pero seguía siendo Ali. Muchos pensaron que Berbick lo respetaría, que sería suave. Se equivocaron. Berbick lo castigó sin piedad. Round tras round, Ali apenas podía levantar los brazos. Fue doloroso de ver, pero también histórico. Trevor Berbick se convirtió en el último hombre en vencer a Muhammad Ali. Esa victoria lo puso en las portadas del mundo. El hombre que retiró a la leyenda. Pero también mostró algo más oscuro de él. Frialdad, falta de compasión, agresividad brutal. Y ese lado no solo aparecía en el ring. Siguió ganando combates hasta que en 1986 le llegó la gran oportunidad. Peleó por el título mundial del CMB contra Clon Thomas. Y lo logró. Trevor Berbick, campeón mundial de los pesos pesados. Pero lo que debía ser el inicio de una era gloriosa fue, en realidad, el principio del fin. La razón: un joven de 20 años con hambre de gloria llamado Mike Tyson. En su primera defensa del título, Berbick fue demolido por Tyson en solo 2 asaltos. Cayó una vez. Intentó levantarse. Se tambaleó. Cayó otra vez. Y una tercera. Como si no pudiera entender qué estaba pasando. Ese knockout lo hizo pasar a la historia, por las razones equivocadas. Tyson se coronó como el campeón mundial más joven de todos los tiempos. Y Berbick simplemente nunca volvió a ser el mismo. Siguió peleando, sí, pero ya no tenía ese fuego. No volvió a estar cerca de otro cinturón. Y fuera del ring, su vida comenzó a desmoronarse más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Pero antes de continuar, si has llegado hasta aquí, es porque te está enganchando la historia. Así que suscríbete ahora mismo, dale like y comenta. ¿Crees que Berbick fue un héroe incomprendido o simplemente alguien que se destruyó a sí mismo? Porque lo que viene ahora es lo más salvaje. Y no estamos exagerando. Trevor Berbick dejó de ser noticia por sus peleas y empezó a aparecer en los titulares por sus escándalos. Su vida se convirtió en un caos lleno de violencia, acusaciones,
arrestos y un comportamiento cada vez más inestable. Lo que antes era fuerza dentro del ring, se transformó en furia descontrolada fuera de él. Su odio con Larry Holmes, el mismo rival que años antes lo venció, se convirtió en una obsesión. Y una década después de su pelea, explotó públicamente. En una conferencia de prensa tranquila, sin previo aviso, Berbick irrumpió como un loco. Empezó a gritar, acusando a Holmes de acostarse con prostitutas, de destruir su carrera, de arruinar su vida. La prensa estaba ahí. Las cámaras grababan. Todo se volvió una locura. Berbick y Holmes comenzaron a pelear frente a todos. Puñetazos, gritos, empujones. La seguridad tuvo que intervenir. Pero no fue suficiente. La pelea se trasladó a la calle. Y ahí ocurrió una de las escenas más surrealistas en la historia del boxeo. Larry Holmes se subió al capó de un coche, corrió sobre el techo, y se lanzó con una patada voladora directo al pecho de Berbick. Como si fuera una escena sacada de la WWE. El público no podía creer lo que estaba viendo. Y lo peor, esa escena no fue el fondo. Fue solo el principio del colapso. En 1992, Berbick fue arrestado y llevado a juicio por violar a la niñera de sus hijos. Sí, lo escuchaste bien. Fue condenado y enviado a prisión por 5 años, aunque solo cumplió 15 meses. Y ni siquiera ahí logró mantenerse limpio. Al salir, violó los términos de su libertad condicional. Resultado, fue deportado de Estados Unidos y enviado de vuelta a Jamaica. Desesperado, intentó regresar a Canadá, donde había vivido durante parte de su carrera. Pero tampoco lo querían allí. Intentaron deportarlo también. Aún así, Berbick se aferró y luchó en los tribunales hasta que, de forma casi milagrosa, le permitieron quedarse. Pero el daño ya estaba hecho. De ser campeón del mundo, pasó a ser un nómada legal, rebotando entre países que no lo querían, sin rumbo, sin gloria, sin dignidad. Cada paso que daba parecía arrastrarlo más hacia el abismo. Y no terminó ahí. Fue arrestado por agredir a un hombre que, según él, tenía una aventura con su esposa. Su matrimonio, lógicamente, colapsó. Su esposa lo dejó. Luego, en otro ataque de ira, le metió una pistola en la boca a su ex-manager y lo amenazó de muerte. También fue acusado de falsificar la firma de su ex-esposa para conseguir una hipoteca. Y cuando tuvo que enfrentar un juicio por evasión de impuestos, se durmió en medio de la audiencia. Ya no era un boxeador. Era una bomba de tiempo con piernas. Y cuando por fin intentó volver al ring, su cuerpo lo traicionó. Los médicos descubrieron un coágulo en el cerebro. Lo obligaron a retirarse. Ya no podía pelear. Ya no podía golpear. Ya no podía esconder sus demonios detrás de los guantes. Y entonces, llegó el final. En el año 2006, Trevor Berbick fue asesinado. Sí, asesinado. Lo encontraron muerto en Port Antonio, el mismo lugar donde había nacido. Alguien lo golpeó brutalmente en la cabeza con un tubo de metal. El asesino, su propio sobrino de 20 años, Harold Berbick. El motivo, una pelea familiar por la propiedad de un terreno. Trevor murió ahí mismo, sin defensa, sin gloria, sin aplausos. Un ex campeón mundial, vencido por su propia sangre. Y entonces, llegó el final. En el año 2006, Trevor Berbick fue asesinado. Sí, asesinado. Lo encontraron muerto en Port Antonio, el mismo lugar donde había nacido. Lo golpearon brutalmente en la cabeza con un tubo de metal. El asesino, su propio sobrino de 20 años, Harold Berbick. El motivo, una pelea absurda por un terreno familiar. Trevor murió ahí mismo, tirado en el suelo, sin oportunidad de defenderse, sin guantes, sin árbitro, sin público. Un ex campeón mundial, vencido por su propia sangre. Pero lo más escalofriante es que no fue un crimen pasional ni un arrebato. Fue planeado. Su sobrino no actuó solo. Otro joven lo ayudó a organizar todo. Le siguieron los pasos. Supieron dónde estaría solo. Y cuando llegó el momento, le destrozaron el cráneo. Lo mataron con frialdad. Como si no fuera familia. Como si no fuera humano. La noticia estremeció al mundo del boxeo. No porque fuera un ídolo querido, porque ya casi nadie hablaba de él, sino por lo trágico, lo bajo, lo cruel de su final. ¿Cómo pasas de pelear con Muhammad Ali a morir por una discusión de herencia? ¿Cómo se apaga una vida tan intensa, tan polémica, de forma tan silenciosa? Trevor Berbick fue uno de los pocos boxeadores en la historia en compartir ring con 3 titanes del deporte. Peleó contra Muhammad Ali y fue el último en vencerlo.
Retó a Larry Holmes y comenzó una guerra personal que duraría 10 años. Cayó ante Mike Tyson en una paliza histórica que lo sacó del mapa. Pero fuera del ring, su legado fue un desastre. No supo parar, ni cuando estaba arriba, ni cuando se vino abajo. Se peleaba con todo el mundo, con rivales, con entrenadores, con su esposa, con su manager, con la prensa, con la policía, con su familia, con Dios. Literalmente, Berbick decía ser un predicador. Iba a iglesias, hablaba de fe, del perdón, de la luz. Y luego lo arrestaban por amenazas, violencia o fraude. Era como vivir en dos mundos al mismo tiempo, el púlpito y la celda. Muchos decían que tenía una doble personalidad, que había algo en su cabeza que no funcionaba bien, que ese coágulo cerebral que descubrieron al final de su carrera no fue la causa de su decadencia, sino la evidencia de algo que llevaba tiempo consumiéndolo desde adentro. Y lo cierto es que todo en su vida fue una contradicción. Tenía el físico de un campeón, pero una mente que no aguantaba la presión. Tenía el talento para hacer historia, pero no la disciplina para sostenerla. Tenía la gloria, y la tiró a la basura. Se convirtió en un caso de estudio, en lo que los entrenadores mencionan cuando quieren advertir a sus boxeadores jóvenes. No seas como Berbick. La historia de Trevor no es solo la de un campeón caído. Es la de alguien que tenía todo para cambiar su destino, y eligió caminar directo hacia el desastre. Consciente, terco, impulsivo, y lo pagó con el precio más alto. Trevor Berbick no fue una víctima del destino. No fue un pobre hombre arrastrado por la mala suerte. Fue un ejemplo brutal de lo que pasa cuando tienes todo para ser leyenda, y decides destruirlo con tus propias manos. En los gimnasios de boxeo, su nombre se volvió una advertencia. ¿Tienes talento? Bien. ¿Tienes fuerza? Perfecto. ¿Tienes la cabeza de Berbick? Entonces sal por esa puerta. Porque lo que Trevor tenía de potencia, lo tenía de inestabilidad. Y nadie podía controlarlo. Ni su manager, ni su esposa, ni su entrenador, ni los jueces, ni los psicólogos, ni Dios. Hubo un momento en el que su equipo le prohibió salir solo a la calle, porque cada vez que lo hacía, terminaba en peleas, en escándalos, o en los titulares por motivos que no tenían nada que ver con el deporte. Una vez, durante una gira promocional en Canadá, Trevor desapareció durante 2 días enteros. Cuando lo encontraron, estaba en una iglesia vacía, gritando que el diablo lo estaba persiguiendo y que tenía que liberar al mundo con sus puños. ¿Realidad o locura? Nadie lo supo, pero fue grabado. Y ese vídeo existe. Nunca se publicó completo. Dicen que su equipo lo compró y lo enterró para que no arruinara lo poco que quedaba de su carrera. Pero el daño ya estaba hecho. Trevor era una máquina de sabotearse. Firmaba contratos, y luego los rompía por capricho. Entrenaba fuerte, y el mismo día del combate salía de fiesta hasta las 4 de la mañana. Decía que quería redimirse, y a los 3 días estaba siendo arrestado por intentar entrar a casa de su exesposa con un bate de béisbol. Y sin embargo, cuando subía al ring, todavía tenía algo. Algo salvaje, algo real. Por eso muchos creen que si no se hubiera cruzado con Tyson, Berbick podría haber mantenido su título. De hecho, se llegó a negociar una revancha. Pero tras esa pelea, ningún promotor quiso arriesgarse. Era demasiado inestable, demasiado impredecible. Una bomba con guantes, una leyenda rota. Y aquí viene el dato que casi nadie conoce. En los años 90, un periodista deportivo lo entrevistó en un gimnasio abandonado. Trevor estaba solo, sudado, golpeando un saco colgado con una cuerda vieja. Le preguntaron, ¿qué te pasó? ¿Por qué perdiste todo? Y él contestó, porque Dios me dio un cuerpo de campeón, y una mente que no sabía cuándo parar. Esas palabras quedaron grabadas. Esa fue la única vez que reconoció que se autodestruyó. Pero incluso con esa mínima chispa de lucidez, nunca pidió perdón. Ni por los crímenes, ni por el dolor que causó, ni por las promesas rotas, ni por los hijos que apenas vieron a su padre sobrio. Hay incluso rumores de que, en sus últimos años, intentó escribir un libro autobiográfico, donde mezclaba boxeo, religión y conspiraciones. Decía que el gobierno lo vigilaba, que Tyson le robó la fama, que Holmes contrató gente para destruir su reputación, que su familia quería matarlo por dinero. El manuscrito nunca se publicó. Se dice que se quemó en un incendio accidental en su casa de Jamaica. Otros aseguran que su sobrino lo encontró, y lo usó para justificar lo que hizo. La verdad es que la historia de Berbick se volvió demasiado oscura para ser contada con neutralidad. No fue solo una caída.
Fue una explosión en cámara lenta, donde cada capítulo era más retorcido que el anterior. Una historia de gloria, seguida por escándalos sexuales, traiciones familiares, predicaciones religiosas fuera de control, y un final que ni Hollywood se habría atrevido a escribir. Trevor Berbick fue muchas cosas. Un campeón mundial, un villano, un mártir de su propia mente, una máquina de talento sin control. Pero sobre todo, fue una advertencia viviente. El tipo que lo tuvo todo: gloria, fuerza, dinero, historia, y lo dejó caer como si no valiera nada. El boxeador que peleó con leyendas, y terminó asesinado por su propio sobrino por culpa de un terreno. ¿Te imaginas eso? Pasar de llenar estadios a morir solo, desangrado, sin que nadie lo escuche gritar. De estar en la cima del mundo, a no ser bienvenido ni en tu propio país. Trevor Berbick no solo es parte de la historia del boxeo, es el ejemplo más extremo de lo que pasa cuando la cabeza no está alineada con el corazón ni con los puños. Porque el ring se puede dominar, los rivales se pueden derribar, pero los demonios internos, si no los enfrentas, te matan. Él pudo ser una leyenda, pudo ser respetado como Ali, temido como Tyson, fino como Holmes, pero eligió otro camino. Un camino de rabia, de traición, de decisiones estúpidas que lo fueron acorralando hasta no tener salida. Y lo más triste es que incluso sabiendo que iba en caída libre, aceleró. Trevor Berbick nunca supo parar, ni en el ring, ni en la vida, ni siquiera cuando ya estaba completamente derrotado. Y por eso, hoy su nombre está enterrado en la esquina oscura de la historia del boxeo. Pocos lo mencionan, muchos prefieren olvidarlo, otros solo lo usan como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero todos, recuerdan al menos una cosa: fue el hombre que derrotó a Muhammad Ali, y al mismo tiempo, el hombre que se autodestruyó por completo. Así que si has llegado hasta aquí, dime una cosa en los comentarios. ¿Tú crees que Trevor Berbick fue un loco? ¿O un genio maldito? Y sobre todo, suscríbete ahora mismo si quieres más historias oscuras, crudas y reales del mundo del deporte. Dale like si esta historia te impactó. Y comparte este video con alguien que crea que el talento lo es todo. Porque no, el talento sin control no vale nada. Nos vemos en la próxima historia. O no, depende de ti. Pero recuerda esto: en la vida, puedes ser como Trevor Berbick, o puedes aprender de él. Tú eliges. Nos vemos en el próximo video.